conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Y decíamos iniciando esta serie que la Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Entonces, muy importante que nosotros podamos conocer quién y qué es Dios. Y eso es lo que estamos tratando de ver en estas entregas cada jueves. Habíamos hablado acerca de que Dios es uno en tres personas. Habíamos hablado acerca de la persona del Señor Jesucristo en su divinidad, y luego habíamos hablado hace 8 días acerca de esa unión hipostática, es decir, cómo Jesucristo en su divinidad, y siendo una sola en esa persona y en su divinidad, toma la humanidad, y ahí se hace lo que se conoce como la unión hipostática, de hipóstasis, de dos hipóstasis, dos naturalezas o dos esencias. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Dios es uno en tres personas, una sola naturaleza. Es muy importante. Dios es una sola naturaleza en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas. Jesucristo es dos naturalezas, una sola persona. Una sola persona que tiene dos naturalezas. Muy importante. Entonces es una sola persona. Yo sé que muchos me preguntaban, muchas personas, en cuanto a eso, y obviamente va a quedar inquietud y no la vamos a poder responder. La pregunta típica que sale es: bueno, y entonces si es una sola persona y dos naturalezas, cuando Jesucristo muere la persona, ¿murió Dios? La respuesta es no. ¿Murió? Y yo sé que esto es duro de comprender. La persona murió, murió la persona, murió la naturaleza humana, pero la naturaleza divina no, porque es Dios. Y no entendemos eso, no lo podemos comprender, pero así es. Otra pregunta que me hacían por ahí era: bueno, y entonces ¿cómo? ¿Qué pasó cuando el Señor se le aparece a más de 500 personas a la vez después de su resurrección? Y cómo, lo que pasa es que pensamos que Jesús resucita, pero Él resucita otra vez a partir de que hay esa unión hipostática. A partir de ahí, por toda la eternidad, Jesucristo tiene dos naturalezas. Entonces cuando Jesús muere su naturaleza humana, pero no se separa, la divina no se separa de la humana. Entonces, cuando Jesús resucita y se le aparece a más de 500 personas a la vez, lo que podemos ver es la naturaleza divina, de que Jesús sigue siendo Dios, Él sigue siendo divino y puede estar en cualquier parte, pero en su naturaleza humana está en un solo lugar. Es muy importante que entendamos eso. Es decir, Jesucristo ahora está, como dice la Biblia, a la diestra del Padre. Ahí está Jesucristo en su naturaleza humana, pero en su naturaleza divina está en toda parte. Entonces es muy importante. Difícil comprenderlo, pero así es. El punto que vamos a tratar en esta hora acerca de conocer a Dios, porque obviamente no podemos dejarlo, es acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Ahora es bien interesante que para la divinidad del Padre no hay problema. Para la divinidad de Jesucristo hubo problema. Para la divinidad del Espíritu Santo tampoco hay, digamos que no hay problema. Mejor dicho, el problema es creer en la persona del Espíritu Santo. Pues yo tengo 2 puntos en esta noche, y es: el Espíritu Santo es una persona y no una cosa. Y luego hablaremos del Espíritu Santo es Dios, porque ahí está el otro problema. Por lo general, las personas, cuando se habla del Espíritu Santo, piensan que es una cosa, es decir, una energía, un poder o una fuerza. Algunos han dicho: el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, el Espíritu Santo es el poder de Dios. Pero no, como que no lo catalogan como una persona. Entonces eso es lo que queremos ver, cómo la Biblia registra claramente que Él es una persona, Él no es una cosa, pero también que el Espíritu Santo es Dios, porque así lo plantea la Escritura, como persona, distinto al Padre y distinto al Hijo. Él es Dios.
distinto. No es que Él es Dios en el sentido de que es el Espíritu de Dios, porque así aparece, en muchos textos aparece como el Espíritu de Dios, entonces, no, es el Espíritu de Dios, es decir, es la fuerza, es el poder, la energía del Padre. No, Él es una persona distinta al Padre y distinta al Hijo, y por eso es bueno que miremos. ¿Por qué esta parte? Aunque otra vez, esto es un tema que se llama neumatología, es el estudio del Espíritu Santo, y ahí uno puede ver todo esto, pero yo hoy voy a tocar algunos textos nomás, para dejarlo claro, porque es muy importante. Si vamos a ver quién es Dios, tenemos que entender que es un solo Dios, es decir, es una sola esencia, Dios es una sola naturaleza, pero existe bíblicamente, y es lo que tenemos que creer nosotros, en tres personas, y cada persona es distinta, y no es una mayor que la otra, ni es una menor que la otra, sino que cada persona es coigual, mismo poder, misma autoridad, porque hacen parte de la misma esencia. La diferencia de las personas sería con Jesucristo, que adquiere una naturaleza humana, es lo único, que adquiere una naturaleza humana, es lo único, pero en cuanto a lo demás, cada persona es Dios. Bien, entonces, número uno, el Espíritu Santo es una persona real, no es una cosa, es una persona al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo. No voy a ir a estos textos, si alguien los está anotando se los voy a decir nomás, que hay unas características personales del Espíritu Santo. Voy a mencionar alguna de ellas. Por lo menos al Espíritu Santo se le puede mentir, Hechos 5:3, al Espíritu Santo se le puede resistir, Hechos 7:51, y todo esto son características de una persona, que se le puede mentir porque es una persona, se le puede resistir porque es una persona, se le puede entristecer porque es una persona, Efesios 4:30, al Espíritu Santo se le puede probar porque es una persona, Hechos 5:9. Además posee una voluntad, es decir, el Espíritu Santo tiene la facultad de tomar decisiones. Él toma las decisiones. No las toma el Padre, no las toma el Hijo, las toma Él, porque Él es una persona, y eso es lo que quiero que miremos por lo menos en Hechos, capítulo 13, versículo 1. Una persona tiene la capacidad de pensar, una persona tiene la capacidad emotiva, y una persona tiene la capacidad de tomar decisiones, es decir, de su voluntad. En Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Es decir, habían muchas personas allí, muchos siervos de Dios reunidos, dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Todos estaban ministrando y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Puede ver ahí claramente. El Espíritu Santo toma decisiones de tal manera que Él dice: de todos estos que están aquí, apárteme a Saulo y apárteme a Bernabé. ¿A quiénes tomó? Si uno mira la lista, Él tomó, el principal era Bernabé, era el líder principal, y dice: yo necesito a Bernabé, que es el líder principal. ¿Y quién es el menor? Ahí, Saulo. Ahí todavía se llama Saulo, Saulo de Tarso, está recién llegando, lo trajo Bernabé precisamente, y él estaba allí apenas comenzando, y el Señor dice: apárteme al primero y apárteme al último de la lista, tráigamelo acá, porque yo lo necesito para que hagan la obra, los voy a enviar. Entonces mire cómo el Espíritu Santo está tomando una decisión. El mismo Hechos, pero capítulo 20, vamos a ir a un momentico, versículo 22, Hechos capítulo 20, versículo 22, ahora dice que ahora he aquí ligado, está hablando ya el apóstol Pablo: yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo, cuando le están diciendo a usted va a ir a Jerusalén y lo van a amarrar, va a sufrir, él dice: bueno, yo voy a ir allá sin saber lo que me ha de acontecer. Versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo hablándole al apóstol
Pablo de lo que le esperaba. Y le estaba diciendo, bueno, esto es lo que le va a pasar allá en aquel lugar. Romanos 8:26, que es muy conocido por nosotros, pero esto es muy importante que tengamos en cuenta, y sobre todo cuando vamos a orar. Miren la obra del Espíritu Santo en la oración, Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, Él es ayudador, ¿no? Dice que nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede, tiene la capacidad de interceder, de ayudarnos, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda a orar de una manera correcta. Entonces todo esto para que conozcamos nosotros que el Espíritu Santo es una persona y no se le debe tratar como un poder, como una fuerza, como la unción. Yo quiero ser ungido, yo necesito el poder. Siempre la gente está pensando en eso, ¿no? Él es una persona, y cuando hablamos al Espíritu Santo debemos tratarlo como una persona. El Espíritu Santo merece el mismo respeto, la misma obediencia, la misma sujeción, la misma adoración del Padre y del Hijo, porque Él es una persona y tiene el mismo poder, la misma autoridad, el mismo valor del Espíritu Santo, y esto no debemos descuidarlo, porque a veces tenemos esa idea de que oramos al Padre en el nombre de Jesús. Yo he dicho eso, oramos al Padre en el nombre de Jesús bajo la dirección, bajo la guía del Espíritu Santo, pero a veces se ignora al Espíritu Santo. Y es más, yo quiero decirle, y usted lo sabe muy bien, el Padre cumplió su labor, ya nos eligió, y en el Antiguo Testamento nos dejó muchos tipos y sombras de lo que iba a hacer con su Hijo. El Hijo vino, murió en la cruz, perdonó nuestros pecados, hizo su obra, está intercediendo por nosotros, pero el Espíritu Santo vino en Pentecostés, Hechos capítulo 2, y se quedó con nosotros. Y el Espíritu Santo está ahora con nosotros. Obviamente que tenemos que tener aquí un cuidado de los extremos, y un extremo es descuidarlo, como estoy diciendo ahora, a Él, y pensar solo en el Padre y el Hijo, y como dejarlo como en tercer lugar, como una tercera categoría. No, hay que tener cuidado con eso. Pero está el otro extremo de adorar al Espíritu Santo, olvidándonos del Padre y del Hijo, y hacer pues como hacen los carismáticos hoy día, y desbordarlos al Espíritu Santo. No. Tenemos que tener cuidado, porque como ya hemos dicho, es la Trinidad, creemos en un solo Dios, pero mi énfasis aquí pues no es tanto decir que no se enfatice tanto, porque es lo que hace la gran mayoría de la gente, sino más bien que nosotros tengamos cuidado y no lo descuidemos. Bueno, es mencionado como una persona, la Biblia nos enseña, no como eso, y como lo sabemos por los artículos que se le dan, que es para una persona. Ustedes saben que hay artículos para personas, hay artículos para cosas, eso lo aprendimos cuando veíamos español. Entonces vamos a ir Juan 15:26, y usted va a ver el artículo personal. Juan 15:26. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, y ahí está con mayúscula porque Juan había dicho el otro Consolador de la misma esencia, y se refiere al Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, aquí está, Él dará testimonio acerca de mí. Note la expresión, Él para una persona, Él dará testimonio acerca de mí. Miremos otro, 16, 13, 14, 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí hay varios artículos, Él os guiará a toda la verdad. No dice eso, ¿no? Él os guiará, Él de una persona, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora note acá, Él, y esa palabra Él es para el Espíritu Santo, la persona. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y podemos ir a más textos, pero pues esa no es la intención ahora, de ver cómo la Biblia registra claramente y le da un artículo personal a Él para identificarlo como una persona que es. También realiza acciones personales, se las voy a mencionar solamente, es decir, el Espíritu Santo profetiza. En 1 de Timoteo 4:1 se le atribuye, así dice el Espíritu Santo, profetiza. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo fortalece, el Espíritu Santo guía. Eso está en Juan 14:26, ya lo vimos, 16:13 al 14. El Espíritu Santo intercede, ya lo vimos también en Romanos 8:26 al 27. Es decir, todas estas son características personales. Entonces, cuando vamos a dirigirnos al Espíritu Santo, tenemos que tener en cuenta que Él es una persona. Él es espíritu, no lo vemos, pero Él es un ser personal. Un ser personal tiene por lo menos las tres características fundamentales. Tiene capacidad de pensar, capacidad de sentir y capacidad de tomar decisiones. Eso hace a una persona, y el Espíritu Santo tiene esta personalidad. Número 2, el Espíritu Santo es Dios, que es el tema, la divinidad del Espíritu Santo. Es muy importante, había que resaltar la persona del Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver la divinidad del Espíritu Santo basándonos en la persona, en la tercera persona de la deidad. Y aclaro otra vez, cuando decimos la tercera persona de la deidad, no es porque sea el tercero, no, sino que los teólogos han definido así porque es la manera como aparece en la Biblia, ¿sí? El trabajo principal es el del Padre, por eso aparece primero. El trabajo secundario en la palabra de Dios que vemos es la del Hijo, redención, es decir, elección del Padre, redención del Hijo, y la obra del Espíritu Santo viene ahora para aplicar esa obra redentora de Cristo a nuestras vidas y a estar con la iglesia, como lo vamos a ver ahora entonces. Entonces el Espíritu Santo es Dios, y lo primero es que es miembro de la Trinidad con todos sus atributos. El Espíritu Santo es Dios porque es miembro de la Trinidad con todos sus atributos. Es decir, los mismos atributos del Padre son los mismos atributos que tiene el Hijo y son los mismos atributos que tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recuerde que Dios es uno. Dios es una sola esencia, una sola hipóstasis, una sola naturaleza. Pero esa naturaleza existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una no es más que otra. Y son coiguales en cuanto. Entonces es muy importante que si no lo podemos comprender, por lo menos lo aceptemos, es la fe, porque así lo enseña la Escritura. Y la fe es ponerme de acuerdo con Dios, la fe es creer lo que dice la Escritura, no lo que diga la gente afuera, no lo que yo esté sintiendo o lo que yo crea, sino lo que dice la Escritura. Yo he aprendido, hermanos, en la sola Escritura, que nosotros creemos en lo que se llama la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Y el martes, precisamente, pues con ese celo de esa inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, hice una pequeña observación en la clase del seminario. Porque en Hebreos, que estábamos viendo Hebreos, estamos mirando el capítulo 10, y en el capítulo 10, recuerdo por acá, creo que el 27, dice que hay personas que pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto. Así dice la Escritura. Pero nosotros aprendimos, porque desde los púlpitos y la iglesia ha repetido, y en oraciones y en enseñanzas, de hecho, nos aterramos porque en el mismo círculo reformado pasa eso, y ahí mismo en esa clase del martes 2 personas dijeron eso. Es lo siguiente: no hay que pisotear la sangre de Cristo. Y no pisotear, no, eso es pisotear la sangre de Cristo. Yo le decía, pero eso no es lo que dice la Biblia.
Entonces, con el pastor Pablo, él decía algo y nos hizo ver, y es verdad. Decía, claro, es que una cosa es pisotear al Hijo de Dios y otra cosa es pisotear la sangre del Hijo de Dios. La Biblia dice que no, eso es pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. No dice pisotear la sangre. Pero ¿por qué nosotros decimos pisotear la sangre? Porque así lo aprendimos, ¿sí o no? Y entonces la gente lo dice, hay pastores que lo enseñan, y ojo, porque eso es pisotear la sangre de Cristo. La Biblia no dice eso, la Biblia dice pisotear al Hijo de Dios, que es más terrible, porque se refiere a la persona, a la persona. La sangre obviamente fue la que Él derramó, pero cuando dice pisotear al Hijo de Dios, eso es tenerlo pues, por nada, ¿no? Eso es, mejor dicho, es una blasfemia terrible. Entonces en esa parte es que hay que tener cuidado, y uno tiene que tener cuidado entonces cuando la Escritura, qué es lo que enseña, qué es lo que está diciendo, y mirar esos pasajes y no tratar de venir ahora y como cambiar, porque ese es el riesgo que cometemos nosotros, de estar leyendo la Escritura y sí, pero es que a mí me parece que no, pero lo que quiere decir es no, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Obviamente hay que mirar el contexto para tener una mayor claridad, pero ¿qué es lo que está diciendo el texto? Y yo no le voy a poner peros a eso. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Entonces la Biblia nos habla claramente que el Espíritu Santo es Dios, y no podemos entonces pensar algo diferente. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia habla de que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, tengo varios puntos. Uno sería, lo que se dice de Dios es dicho también del Espíritu Santo. Y quiero aclararle, aquí no es que se equivocó el autor, no para nada. Voy a poner un ejemplo, por lo menos el punto es este: lo que se dice de Dios, eso también se dice del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿y por qué? Bueno, voy a ponerles el ejemplo. Vamos a Isaías capítulo 6, el Antiguo Testamento. Lo que se dice de Dios en el Antiguo Testamento, eso se dice del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Mire, Isaías capítulo 6, quiero que lo mire, 8, leamos hasta el 10. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después de que el Señor se le aparece a Isaías, Isaías puede ver la majestad de Dios. Entonces dice el versículo 8, después oí la voz del Señor. Note eso, ¿oí qué? La voz del Señor. Recuerde que los judíos, para no decir Yahvé o hablar de Jehová, ellos cambiaban por Señor. La palabra ahí sería Adonai. Entonces, después oí la voz de Adonai, se refiere obviamente a Jehová, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, o sea, Dios, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. ¿Qué tal ese mensaje? Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. En otras palabras, cuando Dios comisiona al profeta Isaías, lo comisiona a que vaya a Israel, que es un pueblo rebelde, pero vaya a predicarle condenación, de tal manera que Israel no se va a arrepentir. Muchos pastores, yo los he escuchado que dicen, terrible el testimonio de Isaías, porque no hubo un convertido en todo su ministerio. Y porque así fue que Dios lo mandó. El mensaje de Isaías era, ciega los ojos, ciega sus oídos, que no entiendan mi palabra, para que no se arrepientan, porque el Señor estaba irado con ellos. Pero el punto aquí, bueno, no era ese el punto es que dice, oí la voz del Señor, oí la voz de Jehová. Ahora vamos a mirar qué dice en Hechos 28. Ya usted sabe que ahí quien habló fue Jehová, quien dio ese mensaje fue Jehová, digámoslo así. Ahora, Hechos capítulo 28, cuando Pablo ya está preso y está en Roma, versículo 25 al 27. Hechos 28, 25. Pablo está preso, está predicando el evangelio, pero miren lo que ocurre.
Y como no estuvieron, 28-25, ¿no? Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Escuche esto. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídas oiré y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, entiendan de corazón, se conviertan, y yo los sane. O sea, es la misma profecía, pero el punto es acá. Bien, versículo 25, la última parte, bien habló, ¿quién? El Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías. ¿Cómo así? Luego no fue Dios, no fue Jehová el que habló. ¿Por qué se le atribuye, o el apóstol, bueno, aquí no fue el apóstol Pablo, aquí fue el evangelista Lucas, quien escribe acá, Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué cuando él pone la misma referencia que el apóstol Pablo está diciendo, aunque Pablo está diciendo, bien habló, pero tanto Pablo, porque parece que él lo copió, Lucas copia lo que Pablo dice, ¿por qué Pablo dice y por qué Lucas escribe que fue el Espíritu Santo cuando no fue el Espíritu Santo, cuando fue Jehová? ¿Cuál es la razón? Porque es el mismo, una sola deidad. O digámoslo de esta manera, la razón es porque el Espíritu Santo es Dios, es Dios. Y aunque dice fue Jehová, no hay problema de que diga que fue el Espíritu Santo, porque el Señor es uno solo. Y ahí es donde entramos en conflicto. No, no hay que entrar en conflicto, sencillamente lo que tenemos y lo que se nos deja esta escritura es para que comprendamos que el Espíritu Santo es Dios. Esa es la idea. Y tenemos que tenerla. Bueno, otro punto que es muy importante acá, y la Biblia lo registra claramente, para entender que el Espíritu Santo es Dios y que no nos vaya a pasar por nuestra mente de que es inferior, de que no es igual, de que no es Dios, porque a veces puede pasar, es que cuando se le miente al Espíritu Santo, se le miente directamente a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, y ya conocen el pasaje, pero vamos ahí, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Cuando una persona le miente al Espíritu Santo, le está mintiendo a Dios, y ese intercambio de palabras es para afianzar pues quién es el Espíritu Santo. Hechos 5, Hechos 5:3, ustedes saben lo que había pasado, ¿no? Ananías y Zafira se las quisieron dar de mucho y trataron de engañar a los apóstoles, vendiendo una heredad y trayendo solamente un precio de lo vendido. Versículo 3. Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿A quién mintió Ananías según Pedro? Al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué habla del Espíritu Santo? Porque recuerde que en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo había descendido, y el Espíritu Santo había tomado a Pedro, y el Espíritu Santo habló por boca de Pedro, y el Espíritu Santo comenzó a conducir a los apóstoles a predicar, y el Espíritu Santo produjo este despertar de que en ese tiempo se vendieran las propiedades y hubiese una especie de un mercado común en ese tiempo. No en el tiempo nuestro, fue en ese tiempo. Y entonces Pedro se las quiso dar de muy vivo con Ananías. Pedro le dice claramente: usted pudo haber vendido la heredad y si se quedaba con ella no había ningún problema. El problema no es que sustrajo, el problema es que mintió. Ese fue el problema. Entonces por eso el versículo 3 dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti. O sea, tú la hubieras vendido, ni hubieras traído nada, no importa, el problema no es ese. Y vendida pues no estaba en tu poder, pero el problema fue la mentira. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Yo creo que ese texto, hermanos, es... Por eso, con ese cerremos y nos vamos. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Pedro se queda como dice, y luego le dice, Ananías se queda así, y Pedro le dice: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y luego le dice: es que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios.
mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Eso es muy tremendo ahí. Otro punto es que el creyente es templo de Dios. La Biblia claramente dice que nosotros somos el templo de Dios, pero también dice que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿al fin de quién somos? Entonces, esto es solamente posible porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora vamos a mirar 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Mire lo que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y luego dice: y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos templo de Dios, morada de Dios. Esa es la palabra templo, morada o habitación de Dios. Es decir, Dios habita en nosotros. Pero luego dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El 6:19, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿al fin de quién es templo? Hermanos, Dios es uno solo. Mi cuerpo es templo del Padre. Mi cuerpo es templo del Hijo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es que se quedó una persona afuera. Está en lo tremendo, y mi Señor. O sea, que yo tengo a Dios en plenitud. Está con nosotros. Y es muy importante que entendamos, esa es la garantía de llegar a estas comprensiones, tenerlo presente siempre. El Espíritu Santo es Dios y yo soy su templo. Efesios 2:22, una miradita ahí. Efesios 2:22, nosotros lo hemos visto acá ya, pero miremoslo otra vez. Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y entonces ahí ya, ¿cómo así? Para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, Dios mora en nosotros. ¿Pero cómo lo hace? En el Espíritu. Entonces como lo hace en el Espíritu, entonces Dios no está, el Hijo no está, Él está. Por eso hay que tener cuidado con esas iglesias carismáticas o pentecostales que sobreenfatizan al Espíritu Santo como si el Padre no estuviera. Además, yo he escuchado pastores que han dicho: el Padre ya hizo su obra y está descansando. El Hijo ya hizo su obra y está descansando y solamente lo veremos cuando Él venga. Ahorita es que está el Espíritu Santo con nosotros. Y bueno, eso es verdad. Pero no puedo decir que el Padre está descansando, que el Hijo está allá esperando a la segunda venida y que ahora está el Espíritu Santo conmigo cuando la Trinidad en pleno está conmigo. ¿Ve? ¿Dónde está el Padre? En su trono de gloria, pero está en mí, que soy su templo. ¿Dónde está el Hijo? En su trono de gloria, intercediendo por mí, pero está en mí, que soy su templo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está conmigo, pero también está en la gloria. Porque Él es Dios. Entonces ahí donde digo, pero ¿tres? ¿Cómo hago yo? ¿A quién le oro entonces? ¿Quién me escuchará más rápido, no? ¿Quién estará más atento? Hermano, Él es Dios. ¿Será que le oro? Y si le oro al Espíritu Santo, ¿será malo? Y si le oro al Hijo, ¿será malo? Y si le oro al Padre, ¿será malo? Yo le digo, no, porque Él es Dios. Pero bíblicamente, y si queremos ser bíblicos otra vez, yo oro al Padre en el nombre de Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo. De la manera. Porque así nos dice la Escritura. Pero no está mal que usted le ore al Espíritu Santo, no, porque Él es Dios. No está mal que usted le ore al Hijo, no, porque Él es Dios. No está mal que le ore al Padre, porque Él es Dios. Ese es el punto. Y Él es Dios. Ahora, el Espíritu Santo es Dios y es una persona real, pero es distinta del Padre y del Hijo. Romanos 8:9. Miremoslo ahora en Romanos 8:9. Que ahí encontramos la Trinidad, bien impresionante. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. El domingo voy a hablar de eso. Sino según el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu ahí? El Espíritu Santo.
si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de... ¿Cuántos espíritus? Yo veo 3 espíritus ahí. No, yo veo 3 personas. Si ahí está. Nosotros no viviésemos la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios, está hablando del Padre, pero el Espíritu del Padre. Y si no tenéis el Espíritu de Cristo, entonces la gente dice, ah, ya, es que hay Espíritu. Hay gente que dice así, ¿no? Hay Espíritu Santo, porque aquí dice Espíritu, hay Espíritu Santo, hay Espíritu de Dios, ahí está, y hay Espíritu del Hijo. ¿Cuántos espíritus hay entonces? No. Recuerde que el Padre es Espíritu, lo vamos a ver después. Recuerde que aún el Hijo es Espíritu, su divinidad. Y el Espíritu Santo es Espíritu. Más bien hablemos, hay 3 personas. Y cuando él habla así, ese es un texto de la Trinitario, vea, ahí está otro texto trinitario, el que esté buscando. Hay 3 personas y Pablo lo menciona. No andamos según la carne, sino según el Espíritu Santo. Y si alguno tiene el Espíritu de Dios, hablando del Padre, y luego si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, entonces ahí está hablando de las 3 personas. Bueno, este es un poquito difícil. La blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable porque el Espíritu Santo es Dios. Y vamos a mirarlo, Mateo capítulo 12. La blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Y vamos a tratar de verlo acá. Mateo capítulo 12, versículo 31. Mateo capítulo 12, versículo 31. Ahora, el punto aquí es que estaban acusando a Jesucristo de que él echaba fuera demonios por el poder del diablo. Eso es. Ese es el punto. Cuando Jesús echó a los demonios fuera, le dijeron, usted los echa fuera por Belcebú. Están acusando a Jesús de que él estaba echando los demonios fuera por el poder del diablo y no por el poder del Espíritu Santo. Nosotros entendemos que Jesucristo echaba a los demonios fuera, bueno, por una parte porque Él es Dios en su naturaleza divina, y por otra parte porque a Él lo asistía el Espíritu Santo. Entonces digamos que Él los echó fuera de esas 2 maneras. Ahora, ¿qué pasó acá entonces? Versículo 31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, no voy a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero sí quiero aclarar algo. La pregunta es, ¿alguien pudiera blasfemar hoy contra el Espíritu Santo? No y sí. No en el sentido de que la blasfemia contra el Espíritu Santo directamente tiene que estar Jesús ahí. O sea, fue en ese tiempo. ¿Y cómo blasfemaron contra el Espíritu Santo? Cuando ellos dijeron, Jesús, los milagros que tú haces los estás haciendo en el poder del diablo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque Jesús los hacía en el poder del Espíritu Santo. Entonces, como Jesús ya no está visible, ¿quién va a blasfemar contra el Espíritu Santo? Si lo tomamos con el pecado imperdonable de Juan, que dice que es parecido a la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces podemos decir que sí. ¿Cómo una persona blasfema contra el Espíritu Santo? Cuando una persona de entrada rechaza a Jesucristo y dice, no creo en ti, tú eres una mentira, tú eres un engaño, eso es mentira, no creo en él. Cuando una persona rechaza conscientemente a Jesucristo, ya no hay perdón por él. Porque Jesús es el único medio de salvación, el único medio del perdón. Y si una persona no cree que Jesús es el medio de salvación, no cree que Jesús lo puede perdonar, entonces
ha blasfemado o ha pecado con el pecado imperdonable, porque ya, dice Hebreos, no hay más sacrificio por el pecado. Es decir, si una persona rechaza el único sacrificio que le puede salvar, que se llama Jesucristo, y aún así una persona lo rechaza, ese es el pecado imperdonable, porque no hay otra manera de perdonarlo. Entonces, podríamos decir que sí, que la blasfemia. Pero yo quiero enfatizar algo acá. ¿Por qué decimos entonces y por qué se habla que Él es Dios acá? Verso 31, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado ¿a quién? A los hombres. Mas el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Pero viene acá el punto, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, y aquí no vamos está con mayúscula Hijo del Hombre, aquí no se refiere a la naturaleza humana de Jesús, sino a la divinidad. El Hijo del Hombre aquí es el Mesías. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, es decir, nunca. La pregunta es, ¿cómo se le puede perdonar a una persona que blasfeme contra Jesús y no contra el Espíritu Santo? Y ahí es donde entra las dos naturalezas, la unión hipostática. O sea, una persona pudiera blasfemar contra, como está diciendo acá, contra el Padre, contra el Espíritu Santo, no le será perdonada, pero por el hecho, pues Jesús está diciendo ahí, y él como que por estar con nosotros, por ser el Hijo, en este caso, tener la humanidad, y ahí es donde está como persona. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Ese es un punto, pero el otro punto es que como Él es uno solo, entonces en ese sentido no le será perdonado. Porque ¿quién es el que aplica la salvación a nosotros? El Espíritu Santo. Y otra vez, rechazar la obra del Espíritu Santo es rechazar la misma obra del Padre y la misma obra del Hijo. O sea, esto es complicado acá. Sino que el punto que quiero mostrar es por qué dice que cualquiera, y está hablando en ese momento, tampoco vamos a irnos más allá. Hay que tomarlo en ese momento. O sea, los judíos lo veían como humano, pero estaban diciendo, este Jesús que es humano, el poder que tiene es el mismo poder del diablo. Entonces, bueno, está bien. Pero ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo en ese momento, pero obviamente que ya aplicando en términos generales para todos, en ese momento entonces no les será perdonado. Por eso es que nosotros tenemos que estar claros, y es que la blasfemia contra el Espíritu Santo, personalmente soy de los que cree, no se puede dar ahora. Se puede dar solamente en el sentido del pecado imperdonable, que es rechazar la obra de Cristo, que es rechazar obviamente la obra del Padre y la obra del Espíritu Santo. Pero en ese tiempo se podía blasfemar contra Jesucristo, como Él lo dice, y contra el Espíritu Santo, y no le sería perdonado. Pero ahora, no se preocupe, porque alguien puede decir, ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿A usted no le pasaba? A mí me pasaba. ¿Será que yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo? No, no hay manera. No hay manera que un hijo de Dios pueda blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es hijo de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar totalmente la obra de Jesús, como estos judíos lo estaban haciendo. Ahora es complicado eso ahí, obviamente, muy complicado, hay que pues trabajarle más todavía. Otro punto acá, y me va a tocar solamente mencionarlo porque ya me fue el tiempo, es que el Espíritu Santo tiene los mismos atributos del Padre y del Hijo. ¿Por qué el Espíritu Santo es Dios? Porque el Espíritu Santo tiene los mismos atributos del Padre y los mismos atributos del Hijo. Le voy a mencionar los textos nomás porque ya no alcanzo. Es decir, el Espíritu Santo es omnisciente. Es decir, todo lo sabe. Y usted puede ir a 1 Corintios 2, 10 al 11, donde dice que ¿quién de los hombres conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre? Así también nadie conoce lo que hay en el interior del corazón de Dios, sino el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, todo lo conoce, aún lo profundo de Dios.
El Espíritu Santo es omnipresente, es decir, está en todas partes. Salmo 139, del 7 al 8, el que está anotando. Salmo 139, 7 al 8. ¿Qué dice ese texto? ¿A dónde me iré de tu presencia y a dónde huiré de tu Espíritu? Si subiré a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Es decir, no hay lugar donde yo me pueda esconder del Santo Espíritu. El Espíritu Santo es omnipotente, es decir, todo lo puede. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Es el dínamo, la dinamita, es el poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. En Romanos 8:11, para el que está anotando, dice que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, nos también resucitará a nosotros. Es decir, tiene el mismo poder para darnos vida. A nosotros nos dio vida el Espíritu Santo. Y él dice, y lo compara, es el mismo poder con el cual resucitó y levantó a Cristo de los muertos. La gran pregunta, ¿quién resucitó a Jesús? Aquí lo hemos dicho, lo resucitó el Padre, se resucitó él mismo y lo resucitó el Espíritu Santo. Pero Romanos 8:11 le atribuye la resurrección, el poder al Espíritu Santo para hablar de que Él es el Todopoderoso. Hay muchos textos más. Otro texto es que el Espíritu Santo es eterno, es decir, no tiene principio ni fin. En Hebreos 9:14 claramente registra, dice, el Espíritu eterno. Y ahí habla de la eternidad del Espíritu Santo, es decir, siempre ha existido. Y ya para terminar, el Espíritu Santo es creador, coigual al Padre y al Hijo. Ustedes pues lo buscan, Génesis 1, del 1 al 2, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz del agua, es como que revoloteaba, y la idea es que el Espíritu entonces estaba allí como para dar vida, esa es la idea. O sea, el Padre dice que Él hizo los cielos y la tierra, y en Juan 1:3 dice que el Hijo fue el que creó, y sin el Hijo nada pudo ser creado, pero el Espíritu Santo estaba allí como para dar vida. Dice que revoloteaba, la palabra que se movía es revolotear, como cuando la gallina o un pájaro comienza a dar vueltas porque él quiere empollar, puede poner su huevo para dar vida. Esa es la idea, el Espíritu revoloteaba y la idea era que él quería dar vida, es decir, él estaba para crear. En el Salmo 104:30, 2 versículos y termino. Salmo número 104:30 nos da mayor claridad del Espíritu Santo. Salmo 104, que habla de todo lo que es la creación. Versículo 30 dice: envías tu Espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Envías tu Espíritu, son creados. Y Job 33:4, yo creo que este es más diciente. Job 33, ahí atrás, 4. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. Y hay más textos ahí en Job, obviamente. Dice que el Espíritu es el que creó, creo que dice que la serpiente tortuosa, algo así más adelante. Pero aquí dice: el Espíritu de Dios me dio vida, el soplo del Omnipotente, me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, algo que quiero ya para aclarar es lo siguiente: la creación solamente se le atribuye a Dios. Usted nunca ve en la Escritura a un ángel creando, y mucho menos a una criatura como nosotros los seres humanos. Este universo lo creó Dios. Y cuando lee la Biblia, ve al Padre creando, al Hijo creando y al Espíritu Santo creando. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces es muy importante que tengamos eso. Obviamente esto es un estudio neumatológico, pero quería darle por lo menos estos 2 puntos. El Espíritu Santo es una persona, hay que tratarlo como una persona, y el Espíritu Santo es Dios. Y alguien dijo, y de las 3 personas, es la persona más delicada, porque dice claramente: no entristezcáis al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. Y cuando usted ve, por lo menos, pues no sé si tenga que ver eso, pero cuando una de las
similitudes que se le ve, o cómo decirlo mejor, un símbolo mejor que se le ve es el de la paloma, ¿no? Y pues no sé si nos sirva para ver que una paloma es muy delicada. Usted no puede tratar duro una paloma porque se le muere. Usted no puede espantar una paloma, es muy sensible, ¿no? Y pues el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como de paloma. No es que sea una paloma, sino más bien lo que está hablando es de la mansedumbre y la sensibilidad que él tiene. Y yo creo que es así porque David, cuando oraba, como oró, él le hablaba: no quites de mí tu Santo Espíritu, y tu Espíritu noble me sostenga, tu Espíritu Santo, tu Espíritu noble me sustente. Entonces la idea es que si dice que no lo apague, dice que no lo entristezca, que debemos ser llenos, no lo resistamos. De alguna manera Él está con nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Y como todo esto, pues por nuestro pecado, ¿no? Hay que tener cuidado con esa parte. Ok, esa es la parte que quería hablar hoy, la divinidad del Espíritu Santo. Vamos a orar, dejemos ahí. Mi Padre... La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita.